del 7 al 11. El versículo 7 al 11 vamos a leer. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. ¿Qué dice Mateo? Y se os dará. Del 7 al 11, ¿verdad? Sí, del 7 al 11. Buscad y hallaréis. Llamad y se Se os os abrirá. abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a orar, hasta ahí, vamos a orar por esta palabra. Padre, te doy gracias en esta tarde, amado Dios. Espíritu Santo, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú en este momento, toma tu lugar, Espíritu Santo, y que hables a nuestros corazones, Señor. Y que tu palabra, Señor, abra nuestros ojos, nuestro corazón, amado Dios, y que podamos ponerla por obra, Señor. Que entendamos nosotros en nuestro corazón, Señor, que tú eres el único que nos da todas las cosas, que nos da la vida, Señor, y que nos permites estar aquí en esta tarde. Yo te pido que tú nos hables a través de esta palabra, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice que pedid y se os dará, ¿verdad? Aquí Jesús enseñó varias verdades importantes sobre la oración. Si nos fijamos, dice que Jesús hizo una pregunta cuya respuesta era obviamente no. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Dice, o si le pide un pescado le dará una serpiente. En Mateo 7, del 9 al 10 dice esa pregunta. Él está haciendo unas preguntas ahí. Si ustedes checan el Mateo 7, del 9 al 10. ¿Sí lo ven? Las preguntas que está haciendo el Señor ahí. ¿Qué dice? Dice que ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Dice aquí que los padres terrenales son como una mezcla de bien y de mal. A ver, que pongan la lona para no distraernos. La verdad dice, no obstante, la mayoría no le negaría comida a su hijo hambriento o le daría algo que le hiciera daño a su hijo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros le daríamos algo malo a nuestros hijos? Si un hijo tiene hambre y le pide de comer, que le dice, agárrate una piedra. ¿Verdad que no vamos a hacer eso? Aún por más malo que sean los hijos ya grandes o por más desobedientes que sean, si tienen hambre, pues tenemos que calmar esa hambre, ¿verdad?, que ellos tienen. Dice, porque la mayoría de los padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Queremos lo mejor para ellos. Dice, ¿cuánto más buenos regalos dará el Padre Celestial y Perfecto? Imagínense, si nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará a nosotros? ¿Verdad? Nuestro Padre Celestial nos da de todo lo que necesitamos. Aunque seamos hijos rebeldes, desobedientes, igual que nuestros hijos, el Padre Celestial, Él nos da lo que necesitamos. Ay, ¿será venir el agua aquí? Tape el agua. Perfecto. Su amor es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que nosotros los seres humanos no alcanzamos a comprender ese amor maravilloso. Nadie nos va a amar como el Señor nos ama. Ni a nuestros hijos los vamos a amar como Dios los ama, ¿verdad? Nosotros los amamos, pero Dios nos ama aún todavía más. Dice que no podemos entender ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Entonces aquí el Señor habla y nos enseña verdades importantes sobre la oración, ¿verdad? Que debemos de pedirle al Padre lo que necesitamos. Cuando ya conocemos del Señor, sabemos que tenemos que orar por lo que necesitamos, y sabemos también que el Señor escucha nuestras oraciones. Dice su palabra que Él tiene su oído inclinado para escuchar nuestras oraciones. ¿Cuántos de ustedes le han pedido al Padre y Dios les ha respondido, ¿verdad? Quizás haya cosas,
siento que se está mucho. Gracias, Dios le bendiga, hermana. Entonces dice, su amor es tan grandioso, dice, que no podemos entender que aunque nosotros no obedezcamos al Señor, Él nos va a bendecir siempre. Y nos sigue bendiciendo, aunque no conozcamos o no conocíamos de la palabra de Dios, Él nos bendecía aún sin antes conocerle. El Señor nos bendecía. ¿Por qué? Porque pues amanecemos con vida. Ese es un milagro muy grande y el amor tan grande de Dios. Y tenemos que reconocer cada día su grandeza en nuestra vida, que nos permite un día más, que nos permite estar aquí un día más. Entonces debemos de tener fe en la oración, creyendo que nuestro Padre nos va a dar lo que necesitamos. Si yo estoy enferma, ¿qué le voy a decir? Dice su palabra, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y nosotros si pedimos con fe, orando, pues vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, también habla de la persistencia en la oración. Ahí nos enseña en Mateo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. O sea que si tú te metes a la oración y te metes con fe a orarle al Señor, tú le estás pidiendo, le estás llamando y estás tocando el corazón de Dios a través de la oración. Dios quiere que seamos persistentes. Por la bondad de Dios, el Señor anima a las personas a pedir, a buscar, a golpear la puerta, ¿verdad? Dice, en el idioma griego la persistencia en la oración es el enfoque. El enfoque es que tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo hace tiempo, hace ya varios años, cuando yo estaba soltera, yo me acuerdo que ganaba miles cuando el dinero valía. Antes de que le quitaran los ceros a los pesos, ¿verdad? Pues se fue devaluando el peso. Y yo ganaba tanto dinero que yo ganaba lo que yo quería, trabajaba de destajo. Pero cuando yo empecé a conocer de la palabra de Dios, pues Dios vio mi corazón, que yo estaba enamorada del dinero. Porque no, yo trabajaba horas extras y ganaba más y más. Yo me acuerdo que me iba a mi tierra de vacaciones y llevaba 4 millones, 5 millones cuando el dinero valía. Entonces cuando yo me quedé sin trabajo, yo pagaba renta, pagaba luz, pagaba comida, pagaba todo y yo compartía la renta con una amiga. Y me acuerdo que me dijo mi amiga, me acuerdo que me quitaron el trabajo. Y yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer sin trabajo? Entonces yo me puse a orarle al Señor y yo le decía, Señor, dame un trabajo, yo tengo gastos, tengo que pagar renta. Le mandaba dinero a mi mamá cada 8 días. Y ahora que me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer, Señor? Y me decía mi amiga, yo no te voy a pagar tu renta, para que a ver cómo le haces. Y duré 2 meses buscando trabajo, me finiquitaron, pagué deudas, le mandaba a mi mamá, me salí a buscar trabajo y a ver que las solicitudes tienen que pegar su foto. Pues eran fotos y fotos, solicitudes y camiones. Duré 2 meses buscando trabajo y no encontraba trabajo. Entonces entendí que lo que tenía que hacer, enfocarme en el Señor Jesucristo. Dice que nuestro enfoque tiene que ser el Señor Jesucristo. Empecé a orarle al Señor, ya no salí a buscar trabajo porque ya casi no tenía dinero. Y yo dije, tengo que pagar la renta, ¿cómo le voy a hacer? Y mi amiga ya me había sentenciado que ella no me iba a pagar mi renta. Entonces empecé a orar, empecé a tomar un tiempo de oración todos los días. Oraba todos los días en la tarde, agarraba ciertas horas en la mañana para orar y en la tarde otras horas para orar. Pero se llegó el día en que ya no le pedía trabajo al Señor. Pasó un mes y yo no le pedía trabajo al Señor. Pero cuando se iba a tocar la renta, yo le dije, Señor, falta una semana para dar la renta. Yo voy a confiar en ti. Tú me pedías que yo me enfocara en ti. Y cuando yo vi esta cita en Mateo que decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, yo tomé ese versículo para mí, esa vez que yo estaba sin trabajo. Y entonces empecé a orar, y 2 días antes de dar la renta, me dijo mi amiga, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Ya tienes lo de la renta? Porque yo ya la tengo. Le dije, ya la tengo. A ver, enséñamela.
No, le dije, mañana me va a llegar porque el Señor me la va a mandar. Y sí, tú y tu Dios, me decía, ¿verdad? Dije, pues vas a ver mi Dios, le digo. Si ya no salí a buscar trabajo es porque Dios quiere que yo me enfoque en Él ahorita. Le dije, ya perdí 2 meses de dinero y todo, le dije, y me quedé sin dinero. Y llegó un hermano a las 8 de la mañana del siguiente día. Y le dijo a mi amiga, ¿está la hermana Irma? Dijo, sí, ¿qué se le ofrece? Dijo, vengo a traerle algo que el Señor puso en mi corazón. Y le entregó un sobre, porque yo me estaba bañando. Le entregó un sobre y era el dinero de la renta, para mi comida, para mis camiones. Y le dije, cuando abrió el sobre, le dije, mira, aquí está la renta, aquí está lo de mi comida, aquí está lo de mis camiones. A la iglesia caminaba 2 horas para llegar a la iglesia. Cuando no tenía dinero caminaba 2 horas para llegar a la iglesia en la tarde. Me salía a las 4 de la tarde, yo vivía en Oblatos, para irme hasta Santa Elena de la Cruz Estadio, del Estadio Jalisco más para allá. Y me iba caminando desde Oblatos hasta allá. Y allá el Señor me bendecía grandemente también. Me daba de su amor el Señor y de su misericordia sobre mi vida. Así pasé 6 meses sin trabajo. Esos 6 meses me la pasaba orándole al Señor, pero no le pedía trabajo. Yo oraba por otras cosas que el Señor ponía en mi corazón. Y en ese tiempo entendí que a través de la oración es como obtenemos las respuestas a nuestras necesidades. Porque si Dios suplió 6 meses para mi renta, estuvo usando a diferentes personas y me llevaban la renta 2 días antes, 2 días antes. Y mi amiga sorprendida decía, oye, no, pues tu fe es muy grande, me decía, porque para que te traigan el dinero hasta la casa, y si no vas a trabajar. Y dije, pero yo me encargaba de hacer todo en la casa. Hacía la limpieza, hacía la comida y todo. Y ya después me dedicaba toda la tarde a clamarle al Señor, a orarle al Señor por tantas cosas. No era por mí, ya no le pedía por mis necesidades, porque cuando tú te enfocas en el Señor Jesucristo, en la oración, y el Señor ve tu corazón derramándose, entonces el Señor te suple lo que tú necesitas. Y yo de ahí para acá dije, Dios es real. Si Dios pagó 6 meses mi renta, si Dios me dio 6 meses de comer sin trabajar, entonces mi fe aumentó. Porque Dios nos ha puesto a todos una medida de fe. Yo dije, y esa medida que tú has puesto, Señor, se tiene que ir para arriba. ¿Y qué quería el Señor? Que yo aprendiera que yo dependía de Él, que no dependía del trabajo, que no dependía de mi amiga, que porque ella bien claro me dijo, yo no pago tu renta, no me la pagues, el Señor me la va a pagar. Ahí tuve que afirmarme en el Señor en la oración. Entonces dice que nuestro enfoque en la oración debe de ser el Señor Jesucristo. Dice que sigamos pidiendo, buscando y golpeando la puerta. ¿Y qué hacía yo? Pedirle al Señor, no por mí, pero el Señor sabía mi necesidad. Cuando tú pides por los demás, ya te preocupas por los demás, ya no te preocupas por ti. Dios se encarga de suplir lo que tú y yo necesitamos. Y yo he visto tantas maravillas del Señor que cada uno de nosotros tenemos algo que contar, ¿verdad? Que Dios ha hecho en nuestras vidas y no acabaríamos. Pero vemos qué tan grande es el amor de Dios, ¿verdad? Dice, la razón de esta persistencia no es el persuadir a Dios, sino a mostrar fe y dependencia en Él. Que debemos de entender que dependemos de Él nada más. Que a través de la oración vamos a depender de Él, vamos a ver nuestras respuestas a cualquier problema que tengamos, a cualquier necesidad que tengamos. Por más difícil que la veamos, sabemos que Dios tiene la respuesta cuando tenemos fe. Si tuviéramos fe, dice que como el grano de la mostaza, le diríamos a este monte o a este problema, a esas circunstancias, quítate y échate a la mar, porque yo tengo un Dios todopoderoso, ¿eh? Y en Él todo lo podemos. Dice, a través de la oración el Espíritu escudriña y purifica las intenciones. Y así es, el Espíritu Santo se encarga de purificarnos. Y cuando estamos en la presencia de Dios, cuando tenemos una relación con Dios en la oración, créanme que suceden cosas maravillosas. Maravillosas suceden cosas. Entonces, orar en forma persistente por algo ayuda a discernir la voluntad de Dios. Cuando yo empecé a orar, que ya llevaba un mes, entendí, dije, yo tengo que persistir en el Señor. Tengo que orar más. Gloria a Dios. Dije yo, tengo que orar más, dedicarle más tiempo a Dios. Porque estamos tan afanados ahorita en este mundo
en tantas cosas materiales, que menos en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dice que Jesús le dijo a sus discípulos que deberían de orar siempre y no desmayar. Ya Dios lo había dejado con los discípulos, o sea que tenemos que orar siempre y no desmayar, aunque no veamos respuestas, pero sabemos que Dios está trabajando en ese silencio. Ayer nos compartían algo de que tenemos que echar raíces y a veces a través de esas circunstancias que tenemos, el Señor quiere que crezcamos espiritualmente y que nuestras raíces bajen bien profundas, para que cuando venga un vientecito, un problema, no seamos como las palmeras. Esas palmeras bien altotas, pero llega un viento y las dobla hacia abajo y las mueve para el otro lado. El Señor nos quiere mantener firmes a través de la oración, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 18:1. 18:1. ¿Qué dice Lucas 18:1? Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué le dijo el Señor? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor nos está diciendo que no debemos de desmayar, ¿verdad? Dice que sobre la necesidad que siempre debemos orar. Sin una vida de oración apropiada, la fe no puede ser ejercitada. Si no tenemos una vida de oración, nuestra fe no va a dar frutos. Porque si estamos orando y luego salimos de la oración, pues no creo que Dios me dé lo que le pedí. Entonces, pues ahí no va a funcionar, ¿verdad? Entonces no oramos con fe. Y necesitamos tener esa relación con Dios, esa vida de oración apropiada para que nuestra fe sea ejercitada, ¿verdad? Independientemente de cuántos afirmen, algunos, dice que no nos desanimemos y que sigamos en oración. Amén. Dice Torrey, un predicador famoso, dijo, estamos muy ocupados para orar. Por lo tanto, estamos muy ocupados para recibir fuerzas. Estamos tan ocupados en otras cosas. Él se dio cuenta que los cristianos, dice que tienen una gran cantidad de actividades, pero logran muy poco. Dice que logramos muy poco, ¿ah? Dice que tienen muchos servicios, pero pocos convertidos, dice. Entonces, aquí dice que tienen mucha maquinaria, pero pocos resultados. Martín Lutero dejaba 3 de las mejores horas cada día para orar. Imagínense, 3 horas dedicado Martín Lutero a orar. Qué tremendo, ¿verdad? Yo cuando mucho he aguantado más, que son contadas las veces que he aguantado 3 horas orando. Gloria a Dios. Dice, él se dio cuenta entonces que él dedicaba las 3 primeras horas a orar y logró millares. Dice que logró millares que volvieran a confiar en sus propias obras, a confiar en Cristo. Lutero decía que la oración debería ser la primera actividad de los cristianos en la mañana y la última por la noche. Y así debería de ser, ¿verdad? Orar en la mañana antes de salirnos, siempre orar, cubrirnos, porque yo, por ejemplo, si no oro un día o algo, me siento como que voy desprotegida. Como que me salí así nomás, como el burrito, decía mi mamá, te levantas y no saludas, ni buenos días, dormimos juntos, decía mi mamá, cuando nos levantábamos y no saludábamos. Así me siento, si yo me voy sin orar, siento que me salí desprotegida. No me puse la cobertura, no le oré al Señor antes de salirme. Y en la mañana, en cuanto abras tus ojos, gracias Señor por este día. Cuídame, protégeme si vamos a ir a trabajar, si vamos a salir a hacer actividades, nuestros hijos a la escuela, los maridos a trabajar o las mujeres que trabajamos. Tenemos que ponernos esa cobertura, ¿eh? Orar siempre, dice que no desmayemos. Entonces, Martín Lutero decía que eso debería ser nuestra prioridad, orar en la mañana y orar en la noche antes de acostarse. Dice que Dios oye y responde las oraciones de cada uno de sus hijos. ¿Verdad que sí, Dios responde? Yo creo que aquí todos Dios nos ha respondido. Quizás a lo mejor hay cosas que todavía no llegan, pero Dios sabe.
A veces podemos pedirle algo a Dios que para nosotros aparentemente es bueno o es bueno, pero Dios sabe si es bueno o no es bueno. Y Él nos lo va a dar si es bueno. Si Dios sabe que es bueno, nos lo va a dar. Si no, pues nos lo va a retirar. Y a veces nos enojamos. ¿Y por qué no me lo dio? Porque Dios quiso evitar algo ahí, ¿verdad? Que no era bueno para ti. Por lo tanto, todos los creyentes debemos acercarnos regularmente y con confianza a Dios para recibir misericordia y gracia. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. El oportuno socorro. Gloria a Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, que debemos ir con toda la tranquilidad del mundo a postrarnos y pedirle al Señor, y sabemos que Él oye a sus hijos. Quiere decir que nos acerquemos a la fuente de la gracia, ¿verdad? Y esa gracia ilimitada de la bondad de Dios que se extiende a todo aquel que se acerque a Él. Dice que en Mateo 6, del 7 al 15, Jesús enseña varias cosas sobre cómo orar. Dice, les voy a dar 5 puntos. Dice 1, orar, Padre nuestro, no Padre mío. Esto ayuda a las personas a identificarse con toda la iglesia. Dice el 2, dice, orar que su nombre sea honrado. Esto recuerda a las personas que es Dios quien merece la alabanza por cualquier logro. A veces que nuestro trabajo, que nos felicitan o nos dan algo, recibimos cosas, sabemos que todo viene de parte de Dios. El 3 dice, venga tu reino, sea tu voluntad en los cielos como en la tierra. Esto recuerda a los creyentes que no es la voluntad de Dios que ninguno de los pecadores se pierda. Y ahí pueden leer Mateo 18:14, segunda de Pedro 3:9. Dice 4, orar para que Dios supla el plan de cada día. Los cristianos dependen de Él para todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Debemos de depender de Dios en todas estas áreas. Y 5, dice, orar para que Dios perdone no solo a nosotros mismos. Los cristianos debemos orar para que sean perdonados en la misma forma que ellos perdonan a otros. Que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces no perdonamos, nos ofenden y nos quedamos así como enchilados, como queriendo decir algo, pero no perdonamos. Entonces es muy importante que nosotros perseveremos en la fe. Yo diario le digo al Señor, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, porque a veces sí, a veces nuestra fe puede desquebrajarse porque no vemos alguna petición contestada, pero sabemos que Dios tiene los tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces debemos orar con fe y ser perseverantes en la oración y escudriñar su palabra, ¿verdad? Pues gloria a Dios, para mí fue de bendición esta palabra, el saber que tenemos que depender de Él y que debemos de tener una relación con Dios todos los días para que nuestras peticiones sean contestadas, porque ahorita como está el mundo y se va a poner más difícil la cosa, entonces tenemos que estar bien agarrados del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para pedirle sabiduría. Dios los bendiga en esta tarde, pastor.